Bienvenidos a un nuevo episodio de Nada está novio. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Mariana, hola a nuestros oyentes. Estoy bien, me gusta mucho esta temática, creo que vamos a aprender mucho en este episodio. ¿Emprender es un talento natural o una habilidad que se entrena? Si alguna vez tuviste una idea ganadora pero no sabes por dónde empezar, o si ya empezaste y te sentís estancado o estancada, este episodio es para vos. Hoy nos acompaña Adela para desglosar el ADN del emprendedor moderno. Vamos a hablar de resiliencia, de estrategia y sobre todo de cómo dar ese primer paso con inteligencia. Bienvenida, Adela. Gracias. Hola Adela, bienvenida, es un placer compartir este episodio con vos. ¿Cómo te presentarías, Adela? Bueno, gracias por haberme convocado para este episodio. Bueno, me presentaría como una emprendedora nata, ¿sí? Desde la adolescencia, porque siempre tuve en claro que quería estudiar una carrera vinculada con las ciencias económicas y por eso estudié de formación base la carrera de contador público, orientándome siempre al desarrollo independiente de la profesión a través de un negocio que sea o una empresa que sea interdisciplinaria que acompañe empresas de la zona. Y bueno, y para esto trabajé durante mi etapa de estudiante, pero como tenía muy en claro que quería trabajar en forma independiente, renuncié antes de rendir el último final porque mi proyecto era recibirme y poner mi empresa de servicios de acompañamiento administrativo, laboral, previsional, administrativo de recursos humanos a empresas de la zona. Así que bueno, me defino como una emprendedora nata. Bien, cuando decís que renuncié antes de recibirte porque vos estabas trabajando en relación de dependencia. Sí. Un desafío con el que me encontré al empezar mi emprendimiento fue que al iniciar una nueva idea de negocio en la ciudad, que es prestar servicios profesionales, pero a través de una persona jurídica, una empresa, con logo, con marca, con nombre, con identidad, surgió de parte de organismos que regulan mi actividad un poco de reticencia a la metodología de trabajo, porque no era algo que estaba implementado o que se conocía en nuestra zona. Sí en Buenos Aires, pero no acá ni en Comodoro ni en zonas aledañas. Así que fue una etapa bastante dura, ¿sí? Porque debí enfrentarme a determinados organismos justificando la metodología o la forma de negocio que estaba desarrollando. Y bueno, todo eso también me dio mayor fortaleza y potenciales para poder seguir desarrollándome después en el futuro. Y si tuvieras que describir el emprender en una sola palabra, ¿cuál sería? Podría simplificarlo como versatilidad. Emprender es ser versátil. ¿Vos dirías que emprender es solo o sola o con alguien? Dicen por ahí, si querés ir rápido, anda solo. Si querés llegar lejos, anda acompañado. ¿Qué dirías a esto? Creo que depende del perfil del emprendedor. Hay emprendedores que necesitan quizás al principio un bastón o una compañía. Digo un bastón porque a veces no es una persona que le aporte demasiado en cuanto a los conocimientos y potencialidades, pero sí quizás respecto a lo emocional, de lanzarse al vacío y
puede ser que tener una compañía de bastón pueda ser muy importante. Y en otras ocasiones, por supuesto, un compañero a la par que potencia habilidades con esta persona. Y otras veces, quizás según la actividad que desarrolle, solo puede desarrollarse, avanzar y crecer sin problemas. Dependería entonces de cómo... De la persona, de cómo cada emprendedor. ¿Sí? No y podemos del tipo de decir emprendimiento también, por ahí. Claro, es que no podemos hablar ni de un modelo de emprendedor ni de un modelo de emprendimiento. Cada emprendimiento es un nacimiento único o un hijo único para el que emprende o los que emprenden. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tratarlos así, como una singularidad sobre la cual hay que comenzar un recorrido. Y decime, Adela, para vos, ¿cuáles serían las diferencias más importantes entre ser un empleado y ser un emprendedor? Las diferencias. Bueno, según desde qué óptica lo veamos. Si hablamos, por ejemplo, desde la óptica del ingreso o rentabilidad, el empleado va a tener un techo. ¿Sí? Siempre tiene un tope hasta donde llega. El emprendedor no, tiene un piso, pero no tiene techo. Eso desde la óptica del ingreso. Si hablamos desde la óptica del riesgo o de los conflictos y las situaciones a asumir, podemos decir todo lo contrario. El empleado en relación de dependencia se encuentra en una zona de mayor confort y el emprendedor independiente, autónomo, permanentemente está bajo riesgos. Entonces tenemos una situación muy diferente según la óptica desde la cual lo veamos. Podemos decir, sí, yo quiero ser emprendedor porque no tengo un techo, solo sé que tengo un piso, pero también tengo que tener en claro que es un mayor riesgo, o por lo menos asumir riesgos que siendo empleado no se asumen. Por eso mismo depende del perfil. Sí, depende del perfil, porque inclusive hay personas que dicen, a mí no me gusta tener jefe, o no quiero obedecer a nadie. Eso existe también. También, sí. Y muchos nos dicen que emprender es ser libres. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Por ejemplo, hablando de tu día a día, de horarios o vacaciones, ¿podés desconectar algunos días en algún momento? Sí, también depende de la etapa en que estés en tu emprendimiento. Hay momentos en donde sos debes estar muy abocado a tu proyecto. Sí, al principio, ¿no? Principalmente al principio, y no podés descuidarlo. Y según cómo se vaya desarrollando. Si haces un emprendimiento con equipos de trabajo, podés ir formando gente, delegando, y eso te permite en el futuro tener mayor libertad y autonomía. No es lo mismo que, bueno, si vos trabajas solo, ¿no es cierto? Ahí claro, es difícil que puedas desconectarte en algún momento. Y también podés, quizás, trabajando solo, también depende del emprendimiento, del proyecto, pero depende más de la etapa en que te encuentres en ese emprendimiento. ¿Sí? Seguramente en la primera parte no te vas a poder despegar mucho, pero cuando ya tu emprendimiento maduró, es probable que aunque seas el único que desarrolle ese emprendimiento, por ejemplo un servicio, si ya te conocen y te tienen confianza, por supuesto que la otra parte va a entender que vos te tenés que tomar vacaciones, tenés que descansar, tenés familia o tenés situaciones de salud familiares que debes atender. Ahora, si recién comenzás en tu prestación de servicios, por ejemplo, en un emprendimiento, vas a tener que demostrar más. Generalmente, en teoría, cualquier emprendimiento tiene una primera etapa de 5 años que son las más complejas. ¿Sí? A partir de ahí podemos llegar a decir que el emprendimiento madura, pues está consolidado. Se consolida, y si fuiste desarrollando equipos de trabajo, capacitando, formando y delegando, podés sentirte más libre a partir de esa etapa, siempre que el proyecto esté funcionando.
¿Por qué es importante en la sociedad actual emprender? ¿Por qué es importante? Y porque forma parte de nuestra rutina para crecer en la sociedad económicamente. Necesitamos tener proyectos que potencien nuestra economía, principalmente la economía social de los diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, analizando actualmente nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia, es muy importante que aquellas personas que en este momento se han quedado sin su trabajo en relación de dependencia, evalúen, analicen, se estudien internamente para detectar si pueden ser potenciales emprendedores de alguna idea, algún sueño que les quedó pendiente, quizás en la juventud, o algo que tienen en mente actualmente. Evaluar si podrían llegar a ser futuros o potenciales emprendedores a través del desarrollo de una idea que les permita generar una economía local y por supuesto personal. Para eso habría que hacer una especie de estudio de mercado con respecto a lo que se necesita o no en el lugar donde Claro. se vive, en este caso hablando de Comodoro. Sí, para emprender cualquier proyecto, en principio, la idea que la persona tenga, el sueño que quiera concretar, para materializarlo debe hacer previamente un estudio de mercado, una segmentación de ese mercado, un análisis de la competencia que permita establecer si realmente existe la posibilidad de brindar un producto o un servicio que satisfaga una necesidad o un deseo que se esté solicitando en el mercado. Claro, y en tiempos difíciles yo creo que hay más oportunidades también. Sí, así es. Siempre hay oportunidades en las crisis. ¿Sí? Las crisis generan oportunidades y generan crecimiento de nuevos proyectos. Hay que saber mirar. Bien, ¿qué papel juegan para vos las personas que te rodean en esto del emprender? Un papel fundamental. Sí, creo que es un papel fundamental, principalmente de los familiares, ¿no? De los cercanos, de los amigos también, pero principalmente del núcleo familiar conviviente. El apoyo del núcleo familiar es fundamental, en cualquier edad que querramos emprender. ¿Qué rasgos o habilidades pensás que debería tener un emprendedor exitoso? Rasgos o habilidades. En principio, ser una persona poco conservadora, creo. Es decir, que le permita asumir riesgos, que no la pase mal asumiendo riesgos, porque si no pasa a ser un sufrimiento ser emprendedor. Claro, no es algo que lo puedes hacer con pasión, sino es Claro. con Es ganas. lo que hablábamos el otro día con Mariana, que nosotras somos hijas de, no sé, de lo seguro, de tener siempre un sueldo básico, o nos criamos tal vez de esa manera, con un sueldo básico que cubría las necesidades básicas, mínimas, y a partir de ahí, digamos, lanzarnos a pensar en otra cosa. Sí, indudablemente que hay mucha gente como vos y como tantos otros que han decidido arriesgarse. Bueno, nosotros salimos de nuestra zona de confort con esto, pero eso es lo interesante y lo bueno de emprender, ¿no? Claro. Asumir los riesgos, enfrentar Sí, sí. otros desafíos. Que también creo yo que algo debe venir como un gen, una partecita por lo menos, debe ser parte del gen que traemos cada uno, y otra parte la debemos potenciar, ¿sí? Son habilidades que debemos ir potenciando a medida que nos vamos desarrollando. Pero es muy importante, como les decía, el apoyo familiar de los vínculos. Es aprender a estar en lo incómodo, no sentirse seguro. Porque yo me imagino así como un videojuego donde el escenario va cambiando constantemente, donde no tenés algo fijo. Tal cual. Sí. Y- Y eso es lo que te permite crecer. Y además, Sí. bueno, saber que sobre todo en lugares como
como un país como Argentina, en que la incertidumbre está todo el tiempo, forma parte de nuestras vidas, bueno, aprender a surfear las olas, ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, una persona que es ansiosa o nerviosa, yo creo que tiene como menos posibilidades para emprender. Claro, porque tampoco hay que ser impulsivo. Hay personas ansiosas que toman decisiones a la ligera porque capaz no tienen un autocontrol que les permita evaluar un poco más allá la situación y tomar calma, distancia, para evaluar, analizar y después tomar una decisión. Si es una persona que no puede tener demasiado control de esas actitudes, sí creo que es poco beneficioso para ser emprendedor. Y además la pasaría mal. Vuelvo a reiterar eso. Claro, porque otra característica, escuchándote, me parece que tiene que ver con que tenés que ser una persona mínimamente organizada, con una planificación a corto y largo plazo. Claro. ¿No? Sí, porque no vas a tener una agenda que te marque un jefe. Te la tenés que marcar vos. Y esa agenda va a ser totalmente versátil, porque va a depender del contexto, del día a día, de lo que vaya surgiendo. También depende del emprendimiento que sea, pero es importante siempre estar dispuesto a la versatilidad y al mismo tiempo tener un plan de acción siempre, ¿sí? Ser planificado en el desarrollo de las actividades. Y plan A, plan B, plan C. Claro. Eso nos respondería un poco la pregunta que la próxima que te íbamos a hacer, que tenía que ver con los principales desafíos de un emprendedor. Creo que fuiste muy clara con esto, ¿no? Y nosotras generalmente en nuestros episodios queremos invitar a las personas de nuestra edad a que se animen a nuevos desafíos, a que se animen a emprender, a tener alguna idea y llevarla a cabo. ¿Qué tiene que ver la edad? O sea, la edad es importante para emprender. Yo emprendí desde muy joven, ¿sí? Emprendí desde los 20 y algo de años. Pero creo, mirando a la distancia, sí, ahora que tengo más de 50, creo que emprender en una edad más madura es mucho mejor, porque tenés ya una experiencia adquirida simplemente de la vida, ¿sí? Que no la tenés al ser joven, que ya es un plus. Igualmente, por supuesto, dependerá del tipo de emprendimiento que lleves adelante. Pero en el caso mío particular, viendo a la distancia, hoy no haría cosas que hice antes, ¿sí? Pero quizás porque en ese momento no tenía la experiencia, no tenía determinado conocimiento que lo fui adquiriendo después, pero siempre en una edad madura sabemos de la vida muchas más cosas que de jóvenes. Entonces seguro que es un plus. Igualmente, si podríamos pensarlo como errores que vos fuiste cometiendo por comenzar a emprender tan joven, te llevaron a donde estás ahora también. Claro, si lo miramos los desde otra errores son óptica. parte, creo yo, del proceso de aprendizaje. Nos gustaría, como para ir terminando, que nos cuentes un poquito ese programa que de radio que vos tenés hace tanto, que es Ay, tan sí, lindo. 20 años ya. 20 años. No es un programa de radio, tengo el formato de programa de radio armado también, que lo desarrollé solo un año, y lo que vengo haciendo en estos 20 años seguidos es un micro de actualidad radial, ¿sí? Un micro radial de actualidad, vinculada a mi área, ¿no? Al área impositiva, laboral, previsional. Hoy, por ejemplo, martes, es todos los martes, hice el micro radial y es en función a temáticas que la audiencia va solicitando para desarrollar determinados temas que a ellos les interesa. Bueno, contanos cómo se llama, en qué radio. Se llama Proyectando con Fares y es un micro que hago los martes a las 11:15 en Radio FM Viva, en el programa Viva en Compañía. Bien. Estoy hace más de 10 años ahí, antes estuve en otra radio. Ya le pasamos la información a nuestros oyentes para que lo puedan escuchar también.
Y si pudieras invitar a cualquier persona del mundo a emprender con vos, ¿a quién elegirías? ¿A quién elegiría? No lo he pensado. Te sorprendimos con la pregunta. Sí. Hoy no lo he pensado. He emprendido con muchas personas. He hecho proyectos por fuera de Fares. ¿Y qué condiciones tienen que, tiene que reunir una persona para que a vos te interese? Emprender. Claro. Sí. Bueno, en mi caso particular, la condición es la resiliencia, que es lo que me ha decepcionado en muchas personas con las que he emprendido. Por eso hoy no sé a quién diría con tal persona emprendería algo. Porque yo imaginé responsabilidad, no sé, conocimiento. Claro. Me sorprendió esa palabra. ¿Por qué resiliencia? Resiliencia porque tenés que estar en condiciones de adaptarte automáticamente a cualquier cambio que surja. Creo yo que esa es la clave del éxito, ser resiliente. Porque si tenés un problema y te pones a llorar, Podés por llorar, supuesto. pero seguir o pensar, calcular, no sé, se me ocurren un montón de cosas, pero me imagino, sí, yo soy llorona, pero bueno, me seco las lágrimas y veo cómo soluciono, cómo sigo. Bueno, indudablemente no todos somos iguales, ¿no? Claro. Bueno, y ahora para ir terminando te vamos a pedir que lances un reto o un desafío para nuestros oyentes. ¿Qué puede ser? Bueno, un desafío puede ser que una idea que tengan en la cabeza, una idea de negocio, que la anoten en una hoja, ¿sí? La visualicen, la compartan con alguien cercano, ¿sí? Para que de esa forma comiencen a exteriorizarla y luego materializarla, ¿sí? A partir de ahí podemos llegar a decir qué acciones tomar en pos de lograr esa idea. Buenísimo. Bueno, les dejamos trabajito para nuestros oyentes. Te agradecemos. Quedan la tarea. Ni hablar, sí, que se pongan a hacer todo esto. Bueno, muchas gracias, Adela, por compartir este episodio con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, chicas, un gusto. Gracias y bueno, nos encontramos en el próximo episodio de Nada está novio.